toda libertad la palabra de nuestro Dios. Buenos días, hermana Denise, y buenos días, hermano Avendaño, y también la hermana Temi. Seguramente nos están mirando, y hermano Gerson Rosso en Cúcuta, y también cada uno de los hermanos que están pendientes de este programa cada mañana. A todos les saludo en el glorioso nombre del Señor Jesús, oh Jesucristo, el mismo Dios y Padre de todos nosotros. Amén. Muy contento también de conocer a la hermana Denise, una mujer guerrera en la oración y que realmente llega a los corazones de los hermanos cuando oran. Cuando la hermana Temi, la hermana Denise, el hermano Bendaño están orando, están haciendo estos programas con cada uno de estos participantes en los diferentes países. Se siente la presencia del Señor, se siente la sinceridad, se siente la pasión, ¿no? El poder con que lo hacen. Y eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos transmitir. Queremos la internet para los creyentes pentecostales del nombre y para los ministros, para llenar a este mundo del mensaje de la verdad, el único mensaje que puede salvar y transformar. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco que me hayan aceptado, recibido, y gracias por sus palabras, por sus bendiciones, promesas. Las promesas del Señor, realmente es una bendición compartir con ustedes la palabra del Señor. Bien, estaba pendiente leer un texto y explicarlo. Realmente surgió, fue hace como unos 2 programas, el hermano Avendaño sacó al aire el texto de Mateo capítulo 11, versículo 27, donde dice: todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Hermanos, ese es un texto glorioso, es un texto precioso. Es uno de los textos míos favoritos, por causa de que es un texto que pertenece a la vasta o extensa doctrina, a la amplia doctrina de las Sagradas Escrituras acerca de un solo Dios. Cuando nosotros leemos estos textos, realmente tenemos que tener, sí, mucho cuidado con la manera como lo leemos y como los que expresaron esas palabras las dijeron. Tenemos que tener cuidado. Por lo cual, nosotros como creyentes pentecostales del nombre no podemos entrar de cualquier manera. Nosotros somos indisciplinados, somos maleducados. Cuando llegamos a las Escrituras, entramos de cualquier manera. Y entramos con palabras a prisa: a ver, pruébenme, a ver, dígame, contésteme, pero sin pensar en realidad en el poder, en la santidad, en la gloria, en la bendición que cada escritura de esas tiene. Es una bendición leer este tipo de textos, porque estos tipos de textos donde se menciona al Padre, se menciona al Hijo, y otros donde se menciona el Espíritu Santo, realmente no son textos dualistas, ni son textos trinitarios. Por eso, cuando el hermano Avendaño me preguntó acerca del título que le podríamos poner al tema, yo insinué de a la luz de un solo Dios. Cada vez que leamos este tipo de textos, tiene que ser a la luz de un solo Dios. Pero si usted es un creyente pentecostal del nombre, un ministro que todavía está pegado allá a YouTube y a Facebook y a la señorita Google, a la señora Wikipedia, al señor YouTube, para poder interpretar estos textos, con razón que usted viene con una mentalidad doble para leer Mateo 11, 27 y otros textos similares que yo voy a mencionar.
Con razón que usted viene con una mentalidad trinitaria. Y yo le aconsejo en el nombre de Jesús, y con mucha humildad lo digo, no lo digo en una forma soberbia, porque el Señor me ha enseñado a mí la palabra, pero en el plano de la humildad. Uno tiene que ser muy humilde para ponerse en la presencia del verdadero maestro, el único en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. No es Wikipedia, no es Google, perdónenme que repitan todo el tiempo esto, pero es la única manera de sacarle de sus mentes, de sus corazones, todos esos sitios de la internet que han quitado el lugar del Espíritu Santo, que es el que ilumina, el que revela, el que interpreta la palabra del Señor. Tenemos que acostumbrarnos, hay que volvernos a las Escrituras, pero no cometa ese error y ese irrespeto de irse primero a la internet para ver qué dicen ellos de tal o cual texto, para luego venir a la palabra de Dios a ver si lo comprueba. No, cuando la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo no existía la internet. Cuando los escritores escribieron, narraron los libros, no existía la internet. Lo que existía era el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de inspiración, de revelación, y ellos estaban sujetos a ese Espíritu, por lo cual es completamente contradictorio ir primero a la internet para interpretar y leer qué dicen los dualistas, qué dicen los trinitarios, qué dicen los judíos mesiánicos, qué dicen los católicos, qué dicen los rabinos, qué dicen esto, para luego venir a la palabra a ver si está correcto. No, hermanos, no podemos manejar las escrituras de esa manera. Es una manera irresponsable, una manera que no es reverente. Tenemos que darle la prioridad a la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa. La palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz. Venga primero a la Biblia. Lea las escrituras. Tome su tiempo para orar, para meditar. Póngale seriedad cuando usted lea la palabra para poder entender estos textos que aparentemente hablan de dos o que hablan de tres. Sobre todo los textos que se llaman plurales o que están dichos en una forma pluralizada. Cuando usted lea esos textos y comience a escudriñar texto tras texto, capítulo tras capítulo, cuando ya usted tenga la verdad general de lo que ha estudiado, ya usted puede ir a la internet y darse cuenta del error de esos maestros de incredulidad y maestros en contra de la inspiración bíblica y maestros en contra de las versiones bíblicas, maestros en contra del nombre de Jesús y Jesucristo, maestros en contra del nombre de Jehová, Yahweh y el tetragramatón, etc. Así que, hermanos, el consejo inicial es que estos textos solamente se entienden con las Sagradas Escrituras. Dirá usted, hermano Alfonso, pero usted ha dicho eso en cada programa y lo voy a seguir diciendo. Porque la repetición es la base del aprendizaje hasta que eso salga de su corazón, de su mente. Cuando usted llegue a esos textos como Mateo 11:27, llega y lee, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. No piensa en dos, no piensa en tres, solamente piensa en un solo Dios y en un solo propósito que Él determinó hacer con Él mismo antes de la fundación del mundo. Este texto realmente no está solo en la Biblia. Este es un texto que tiene textos gemelos. Yo les he llamado así, textos gemelos, porque son similares en la manera en que se han escrito, se han expresado. Por ejemplo, Mateo 28:18, la primera parte. Llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí
lo primero que yo tengo que preguntarme no es si son 2 o 3 los que están ahí hablando. No es preguntar quién fue el que le dio la potestad y toda la potestad en el cielo y en la tierra al Señor Jesucristo. No es preguntar de esa manera porque ese es el formato que los trinitarios católicos romanos desde el principio de los siglos o a partir del siglo III establecieron en la mente de la gente. Lo mismo cuando Lutero tomó la herejía de la Trinidad en el siglo XVI y la introdujo en su movimiento de reforma protestante. Se trajo consigo la herejía de la Trinidad y por eso es que hoy en día todas estas denominaciones evangélicas tienen la herejía de la Trinidad en sus artículos de fe. Fueron ellos los responsables de pervertir la doctrina de un solo Dios y establecer que el Padre era uno y que el Hijo era otro y que el Espíritu Santo era otro. Y cuando leen esos textos como el de Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, entonces le siembran en la mente de la gente quién fue el que le dio la potestad al Hijo, para insinuar que fue otro aparte del Señor. O si no, leen Mateo capítulo 11 para decir quién le entregó todas las cosas al Hijo. Y con esa explicación, con esa pregunta que lleva doble sentido, distorsionan el mensaje del Señor, distorsionan la revelación. Mateo 28, 18, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando le fue dada esa potestad en el cielo y en la tierra, le fue dada toda la autoridad sobre lo primero, sobre todas las cosas que le habían sido dadas. Podemos leer otra vez Juan 3, 35, donde dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. Otra vez, el Señor mismo es el que dice, o el que expresa de esa manera. Él dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cada vez que dice este tipo de declaraciones? ¿Se está refiriendo a una dualidad? ¿Se está refiriendo a una trinidad? La respuesta es no. Lo mismo podemos leer Juan 10 del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y hasta ahí llegan los creyentes y los ministros pentecostales del nombre. Nunca terminan el texto porque les parece como incómodo. Les molesta decir eso al final, este mandamiento recibí de mi Padre, porque piensan que es un texto dualista, o porque piensan que es un texto trinitario. También podemos leer Juan 6:38. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese. Note que otra vez habla de las obras, de todo lo que el Señor tenía que hacer de acuerdo al propósito de su voluntad. Es decir, del consejo de su voluntad que se propuso con él mismo antes de la fundación del mundo. Dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer,
ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. Claramente estaba hablando de Dios como el Espíritu. Como el Espíritu, la voz de Dios como el Espíritu eterno en toda su esencia, nadie la ha escuchado. Podemos haber escuchado al Señor, pero manifestado en carne. Pero en su esencia, como el Espíritu eterno, nadie ha escuchado la voz de Dios. También dice, no habéis visto su parecer. Y eso es verdad. Nadie ha visto a Dios como el Espíritu en toda su majestad y su gloria, excepto los que el Señor llevó por el Espíritu delante de su presencia y les reveló cosas que el hombre no puede decir porque son insondables, son profundas. De manera que el Señor está diciendo ahí nuevamente lo que dijo allá en el principio en Mateo capítulo 11. Y dice la Biblia en Juan 14 del 28 al 31, habéis oído cómo yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Noten que estoy leyendo todos los textos que están en relación con eso de que, Señor, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Estoy leyendo los textos en relación con eso. Dice Juan 14, del 28 al 31, voy y vengo a vosotros. Vosotros me escuchasteis que yo dije eso. Voy y vengo a vosotros. ¿Cuándo fue que lo dijo? Ahí lo dice en los versículos anteriores, hablando del Espíritu de verdad que el mundo no podía recibir porque no le veía ni le conocía. Pero le dice a los discípulos, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros. El Espíritu de verdad estaba ahí manifestado en carne. Dice, y será en vosotros. Por eso Él les recuerda, ya habéis oído cómo yo os he dicho, voy y vengo. Eso es un texto que prueba que el que vino en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, fue el mismo Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el Espíritu. Y les dice, si me amaseis, ciertamente os gozaríais. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Claro que sí. Él está hablando desde el punto de vista de Dios como el Espíritu. Como el Espíritu es mayor que el Señor en su condición como el Hijo. Pero no está diciendo que Jesucristo es inferior. Hay que tener cuidado con eso. Nunca Jesucristo dijo, yo soy segundo al Padre. Nunca lo dijo. Nunca dijo, yo soy Dios, el Hijo, la segunda persona divina y distinta. Tampoco lo dijo. El hecho que Jesús lo haya dicho, el Padre es mayor que yo, fue para, como en su condición de hijo, fue para demostrar la supremacía, la majestad, la gloria, la magnificencia, su esencia y naturaleza como el Espíritu. Hablando de Dios como el Espíritu. Es en ese sentido que todo ser humano puede decir, mi Padre es mayor que yo. Claro que sí. Jesús lo dijo desde el punto de vista de su condición como hijo. Y dice en el 29, y ahora os he dicho antes que se haga para que cuando se hiciere creáis. Es decir, cuando Él ascienda al cielo y regrese otra vez a su lugar de origen, es decir, a la divinidad. Dice, cuando esto se haga, entonces vosotros creeréis. Pero para que conozca el mundo que amo al Padre y como el Padre me dio el mandamiento. Esa es la palabra que quiero resaltar. Y como el Padre me dio la ordenanza, me dio el mandamiento, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Ahora, en Juan 5:20, dice, respondió entonces Jesús y les dijo,
de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Hablando de esa reciprocidad de cumplimiento y de movimiento del Padre y del Hijo en el propósito de la voluntad de Dios, sin hacer dos dioses ni hacer dos personas divinas y distintas. Y dice otra vez de nuevo en el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Mucha atención a esas palabras. Le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre les levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, todos estos textos que hemos leído, grábeselo en su mente y saque en el nombre de Jesús, saques ese pensamiento de que esos textos son dualistas, son trinitarios. ¿Sabe usted que tenemos cientos de creyentes dualistas en nuestras organizaciones del nombre? Son dualistas en su manera de creer y de explicar estos textos acerca del Padre y del Hijo. Tienen problemas acerca de saber quién es el Padre y quién es el Hijo. Todavía no lo saben. Y son creyentes que están diciendo que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y lo confiesan, que Jesucristo es venido en carne. Pero cuando van a identificar a Jesucristo como el Padre, ahí quiebran la revelación. Y de una vez dicen que el Padre es uno por ser espíritu inmortal y que el Hijo es el hombre perfecto por ser humano inmortal. Tienen un problema de confusión en cuanto a la divinidad y la humanidad del Señor Jesucristo, tratando de divinizar la humanidad del Señor o tratando de humanizar la divinidad de Dios. Entonces están confundidos. Cuando en las Escrituras no se puede separar a Dios de Jesús o al Padre del Hijo. No se puede separar. Lo mismo hacen los trinitarios. Al haber establecido el concepto de tres con base en Mateo 28, 19, y decirle al mundo que el Padre era uno y que el Hijo era otro y que el Espíritu Santo era otro. Y cada vez que estos hermanos creyentes pentecostales del nombre leen todos estos textos, siempre tienen un dolor de cabeza, tienen dudas, tienen incredulidad. Y cuando llegan a estos textos, se les desbarata toda la creencia y el conocimiento que tienen acerca de un solo Dios, porque no pueden comprenderlos. Y dicen, no sabemos qué pasó aquí. Es como dije al principio, hemos sido enseñados por ministros antiguos, 40, 50 años atrás, solamente que Jesús es Dios, que Jesús es Dios, que Jesús es Dios, que Jesús es Dios manifestado en carne y que Jesucristo es Dios y todo eso, pero nunca les enseñaron cómo manejar esos textos usando los términos Padre e Hijo o Espíritu Santo, para que no tuvieran temor de tocarlos ni de leerlos. Es raro los hermanos que leen esos textos en los púlpitos, porque piensan que se van a meter en problemas, pero no. Esos textos que hemos leído son 100% de la doctrina de un solo Dios. Grábese eso en su mente y en su corazón. Desde que el Señor me enseñó esto en su palabra, yo he abrazado estos textos en mi alma, en mi corazón, con un amor sagrado, reverente, porque muestran es el propósito de Dios. Cuando nosotros leemos Mateo 11, 27,
todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Lo primero que tenemos que hacer no es preguntar quién fue el que le entregó al Hijo todas las cosas, porque ahí ya está la respuesta. Ahí lo dice. Y todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Pero el hecho que diga el Hijo, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, no está diciendo que el Padre es la primera persona divina y distinta de una Trinidad. No está diciendo eso. No está diciendo que es el primer Dios en una dualidad y que el hombre perfecto está reconociendo eso desde antes de la fundación del mundo. No está diciendo eso. El Señor Jesús lo que está es declarando, afirmando lo que Dios mismo realizó con él mismo antes de todas las cosas. Y por eso, como el Hijo, o en su condición como el Hijo, él declara, en verdad, eso es cierto, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Todo lo concerniente al Hijo o en su función como el Hijo, en cuanto a juzgar, en cuanto a perdonar, dice, todas las cosas me han sido entregadas de mi Padre, porque usted no puede separar a Dios de su propia imagen, la imagen del Dios invisible, porque es uno y el mismo. Por eso dice Juan 1:1, y el verbo era Dios. En otras palabras, era Dios mismo. El Señor dijo, todas las cosas me han sido entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo, sino al Padre, ni al Padre conoció a alguno, sino el Hijo y a quien lo quisiera revelar. Ese texto, para poder explicarlo, tenemos que aprender a reconocer los subcontextos de ese versículo. Porque recuerde, cuando hablamos de texto y contexto, hay mucho que decir. Si yo leo el texto de Mateo 11:27, me estoy refiriendo solamente al 27. Ese es el texto o el versículo o el verso, como algunos dicen. Pero ese texto tiene 3 subcontextos que tenemos que explicarlos en particular. Tenemos que explicarlos en el orden en que aparecen según las palabras del Señor. Lo primero es, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Ese es el primer subcontexto. Y la pregunta es, ¿dónde y cuándo le fueron entregadas todas las cosas al Hijo por el Padre? Sin hacer 2 dioses, sin hacer 3 dioses o 3 personas divinas y distintas, sin hacer un Dios verdadero y un hombre perfecto. ¿Sí me explico? Estoy repitiendo eso para recordarles que no podemos cometer el error de dualizar estos textos, ni de trinitarizar estos textos. Tenemos que dejarlos en el contexto de la doctrina de un solo Dios absoluto. Entonces, en ese primer subtexto es, ¿cuándo fue que al Hijo le fueron entregadas todas las cosas? ¿Cuándo? La segunda pregunta es, ¿en dónde fue que al Hijo le fueron entregadas todas las cosas? Porque eso del Padre, pues ahí ya lo dice, ya sabemos que fue el Padre el que le hizo la entrega al Hijo de todas las cosas. Ese no es el problema. El problema es dualizar o trinitarizar esos textos. No podemos hacerlo. Ahora, el segundo subcontexto es, nadie conoció al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoció a alguno sino el Hijo. Ese es otro tema. Para mostrar cuándo fue que el Hijo conoció al Padre y el Padre conoció al Hijo en una forma mutua, en una forma correlacionada.
y que el que no conoce al Hijo no conoce al Padre, y que el que conoce al Padre conoce al Hijo. ¿Dónde y cuándo sucedió eso? Para mostrar que no se puede separar de la primera cláusula, de la primera premisa de que al Hijo le fueron entregadas todas las cosas desde el principio. Y el tercer subcontexto es el que se encuentra al final, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Ahí tenemos el último subcontexto, donde ya en ese tema es donde tendremos que hablar en qué sentido quiere decir eso, que el Hijo quiere revelar quién es Él, y por consiguiente, al revelar quién es Él, podrían conocer quién es el Padre. Son tres subcontextos que tenemos que tener en cuenta para quitar esa fea costumbre que tenemos de estudiar la palabra en una forma tan rápida, en una forma tan aprisa, que no nos detenemos a examinar con atención, con meditación, y mirar otros textos para dejar que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine. Ahora bien, antes de entrar en materia con esos tres subcontextos, recuerde que Mateo 11:27 tiene un contexto, todo el capítulo 11. Y usted, como lector de la Biblia, como estudiante de la Biblia, tiene que saber ese contexto. Nosotros no podemos estar explicando textos sueltos, porque los textos no son tuercas sueltas en las escrituras, no son clavos sueltos, ni son líneas sueltas, no. Esos están atados a un contexto. Entonces, si usted comienza desde el versículo 25, la Biblia dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, note que ese es parte del contexto del capítulo 11. Antes de decir en el 27, todas las cosas me son entregadas, ya en el 25 encontramos el principio de eso. Porque él dice en aquel tiempo, es decir, en un momento en que él estaba diciendo todas esas cosas sobre Juan el Bautista, porque él estaba hablando del Juan el Bautista al principio del capítulo 11, y cómo Juan el Bautista vino anunciándolo a él, y cómo él no comía ni bebía, era como una seta, y la gente no le perdonó eso, decían, no, ese es un endemoniado, ese no come ni bebe y anda hasta desnudo, solamente ahí cubierto de una piel de camello, ahí ese es un loco, ni se peina, o sea, todo ahí sus churcos están revueltos, y lo identificaron mal, porque ese es el problema de la gente que juzga las cosas precipitadamente antes de reconocer la voz de Dios o el Espíritu de Dios tratando en sus vidas. Dice, y ahora viene el Hijo del Hombre y come y bebe, y entonces dicen lo contrario, no, este es un hombre comilón, este es un hombre bebedor de vino, este es un hombre que realmente es desordenado, es todo lo contrario de Juan el Bautista. Pero el Señor estaba diciéndoles a ellos realmente cómo era el pensamiento y la reacción de la gente ante el profeta Elías, ante la manifestación de Dios en carne. La gente no lo entendía. Por más que ellos conocían la Torá y la ley, los salmos y los profetas, solamente de una forma religiosa, pero no espiritual, no realizaban en su mente que el Señor estaba cumpliendo las escrituras. Y por eso les decía, tantos milagros que fueron hechos allá en Corazín, y también fueron hechos allá en Capernaum y en Betsaida. Todos esos prodigios, milagros, sanidades, resurrecciones, todo eso era para despertar la conciencia de mi pueblo o del pueblo judío y mirar que las escrituras se estaban cumpliendo a los ojos de ellos, pero no se arrepintieron. Ese es el contexto de lo que el Señor dijo ahí en el 27. No se arrepintieron.
Por el contrario, más bien se apartaron del Señor. Y por eso Él les dijo, mayor castigo tendrán que Sodoma y Gomorra, mayor castigo tendrán que los de Tiro y de Sidón, por causa de no haber entendido esto. Y cuando el Señor estaba revelándoles esto, la falla de su pueblo, de no reconocer todos estos milagros y señales que eran claramente definidos en las Escrituras, de quién era el Mesías, quién era el ungido de Dios, quién era Dios manifestado en carne, y fallaron en arrepentirse ni volverse del pecado, es cuando el Señor dice ahí, es cuando la palabra dice ahí en el 25, en aquel tiempo respondiendo a Jesús dijo, es decir, en un momento, cuando Él decía esas cosas, el Señor hizo una pausa para elevar sus manos al cielo, vamos a pensarlo así, y meditar y darle una alabanza al Señor, porque Él dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Fue como una reflexión personal que Él mismo hizo en ese momento, que Él estaba explicándoles esas cosas. Dice, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Así pues, Padre, que así agradó en tus ojos. Noten esas palabras del Señor. Ese es el contexto de Mateo 11:27. El Señor Jesucristo, en su condición como hijo, está reconociendo el poder y la gloria de Dios como el creador del cielo y de la tierra, el Señor de todo, pero a la misma vez dice que Él escondió todas estas cosas preciosas de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, las escondió a los ojos de los sabios o a los entendimientos de los sabios y las reveló a los niños, porque así le agradó Él a sus ojos. El Señor era haciendo referencia a un tiempo cuando Dios como el Espíritu, Dios en su relación como Padre, allá en la eternidad, le agradó a Él hacer estas cosas. Y por eso el versículo 27 es el que dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Y ya ahí, hermano Avendaño y hermana Denise, tenemos que hacer una pausa en la explicación para guiar al pueblo del Señor, a los creyentes y decirles, no se queden en Mateo capítulo 11. Vayamos al lugar donde el Señor le entregó todas las cosas al Hijo. Y por ello tenemos que ir entonces inmediatamente a la eternidad. Pero no a cualquier lugar, entre comillas, de la eternidad, sino antes de la fundación del mundo. Allá es donde tenemos que ir, allá es donde encontramos la respuesta para este tipo de cosas y esas afirmaciones y reflexiones en que el Señor Jesucristo hablaba del Padre y hablaba del Hijo, pero no estaba hablando de dos, ni estaba hablando de uno superior y uno inferior. Entonces nos vamos para la eternidad. Allá en la eternidad, antes de la fundación del mundo, no habían ángeles, no habían querubines, serafines, arcángeles, y por lo tanto no había sucedido el pecado de los ángeles que no guardaron su lugar y su dignidad. No existía el universo, no existía el mundo, ni cielos, ni tierra, ni sol, ni luna, ni estrellas. No existía el hombre, ni la mujer, no existían animales, no existía nada. Por eso dice claramente, antes de la fundación del mundo. Hermano, si usted quiere entender estas cosas, debe comenzar a creerlas desde ahora.
No es que está esperando otro estudio más profundo. Yo quiero consultar a otro hermano que tenga otro punto de vista, otro ángulo. No, hermano, estoy hablándole de la palabra de Dios. ¿Quiere entender estas cosas? Recíbalas de una vez en el nombre de Jesús. Eso es lo que muestra la palabra de Dios. Jesús dijo, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. ¿Cuándo le fueron entregadas? ¿En dónde le fueron entregadas? La respuesta es en la eternidad. Pero en la eternidad no existía el Hijo como un ser espiritual al lado del Padre. Entonces, ¿cómo le fueron entregadas? Porque nosotros somos creyentes pentecostales apostólicos del nombre. Nosotros no somos ruselistas, no somos testigos de Jehová que creemos que Jesús era un ángel exaltado o que fue la primera criatura que el Padre creó allá en la eternidad. Nosotros no creemos así. Y que fue la primera criatura de la creación de Dios y después entonces le ordenó que creara todo el mundo. No creemos esa falsa doctrina. Tampoco somos adventistas del séptimo día. Bueno, somos adventistas en el sentido de que esperamos el advenimiento del Señor Jesucristo en gloria por su iglesia, pero no somos adventistas del séptimo día. Es decir, no guardamos el sábado semanal, ni el sábado de semanas, ni de meses, ni de años, por ser judíos, no guardamos eso. Porque ahora el reposo no es un día de la semana, ni es un día del mes, ni del año, sino una persona, se llama Jesús de Nazaret. Él es el verdadero reposo de nuestras almas. Y ahí lo dice en Mateo capítulo 11 al final. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es lo que dice ahí al final. De manera que nosotros no estamos repitiendo estas cosas solamente por pasar el tiempo, sino para ilustrarle. De manera que cuando nosotros pensamos en estas cosas, nos vamos allá a la eternidad antes de la fundación del mundo, cuando no había nada ni nadie. Y solamente existía un solo Dios absoluto. Un solo Dios, único, absoluto. No habían dos en uno, tampoco habían tres en uno. Y es ahí donde vamos a descubrir, hermanos, en dónde fue que Dios le entregó todas las cosas al Hijo cuando aún no había un Hijo literal, físico, visible, como un ser espiritual. Yo tengo un artículo de un pastor pentecostal del nombre de Colombia, de la IPUC, y perdone que mencione los títulos, pero es necesario hablar con claridad, porque algunos hermanos me señalan y me critican diciendo, hermano Alfonso, pero no debe nombrar, no debe mencionar nombres, ni países, ni nada, pero déjenme decirles, hermanos, la razón por que lo hago es que tenemos que entendernos, porque esas personas que dicen esas doctrinas, las dicen bien clarito y las dicen públicamente por YouTube y Facebook. No están diciéndolo escondidamente, no lo están diciendo en parábolas, lo están diciendo abiertamente. Entonces, también abiertamente tenemos que denunciarlos. ¿Saben por qué? Porque el único que habló en parábolas fue el Señor Jesucristo. Y yo no soy el Señor Jesucristo, yo no puedo hablar por parábolas, yo tengo que hablar directamente. De manera que ahí hay un pastor en Colombia que dice que antes de Belén, el Señor Jesucristo ya existía como el Hijo, como un ser espiritual junto al Padre. Y yo tengo ese escrito. Y eso es antibíblico. No han entendido lo que ellos llaman, entre comillas, la preexistencia del Hijo. Porque cuando hablamos del Hijo, tenemos que tener mucho cuidado. Ya lo dije en una clase, bueno, no en una clase, pero en un programa anterior. Cuando hablamos del Hijo en la eternidad, tenemos que ubicarlo, es en el propósito de la voluntad de Dios.
Así lo dice la Biblia. En el consejo de su voluntad. En su determinación eterna. Ahí queda bien el Hijo o la imagen del Dios invisible. La imagen y semejanza del Dios invisible. Déjelo ahí quietico en la eternidad, en el propósito de Dios, en la mente del Señor, sin convertirlo en un pensamiento, sin convertirlo en una idea. Porque una cosa es pensamiento e idea, otra cosa es el propósito o el consejo de la voluntad de Dios. Pensamiento es cualquier cosa, idea es cualquier cosa. Dios no vive por ideas o pensamientos, Él vive por realidades, porque Él llama a las cosas que no son como las que son, y llama a las cosas que no existen como las que existen. Él lo puede ver todo en un instante, de principio a fin, porque Él no vive en el pasado ni en el futuro, Él vive en un eterno presente. De manera que ahí encontramos en el propósito de su voluntad o el consejo de su voluntad, encontramos al Hijo en la eternidad. Cuando nosotros bajamos de la eternidad y entramos por Génesis 1:1 en adelante, ya entramos a las cosas visibles. Y desde ahí en adelante hasta Malaquías, cuando vamos a hablar del Hijo, no podemos hablar del Hijo en una forma visible, literal, como un ser humano, corpóreo y todo eso. No podemos hablarlo porque no existía. Cuando hablamos del Hijo en el Antiguo Testamento, estamos hablando del Hijo en profecía. Todo lo que dice la Torá, la ley, los salmos, los profetas sobre el Hijo, todo está dicho, es en profecía. Pero cuando llegamos a Belén, al glorioso día allá en Belén, cuando el mismo Dios de la eternidad y del Antiguo Testamento se manifestó en carne y nació de una mujer, como dice Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Ahí ya encontramos el origen del Hijo en forma física, literal y visible. Téngalo en cuenta, hermano. El Hijo en la eternidad, el Hijo en el Antiguo Testamento, el Hijo en Belén. Y ahí comienza el principio de la condición de hijo en el Señor Jesucristo. Porque Dios se manifestó en carne, se hizo semejante a los hombres y se halló en la condición como un hombre. En esa condición como el Hijo fue que el Señor desarrolló todo su ministerio público hasta que fue a la cruz del Calvario, murió, fue sepultado, resucitado y ascendió al cielo. Y entonces el Hijo ascendió al cielo y se sentó en el único trono que hay en el cielo. Actualmente, la condición de Jesucristo como el Hijo está sentada en el trono y continuará hasta que el último enemigo sea destruido. Ese es el orden de ubicar el Hijo en las Escrituras sin hacer dos o tres. Ya establecimos en Belén. En Belén es Dios manifestado en carne. Esa manifestación en carne es llamada el Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es lo mismo que decir, el Padre de la eternidad, el único Padre eterno, se manifestó en carne. Esa manifestación en carne es llamada el Hijo. Cuando hablamos del Padre y del Hijo, no estamos hablando de dos. Estamos hablando de un solo Dios, ¿verdad? De un solo Dios, quien es llamado y quien es el Padre eterno, que cuando se manifestó en carne, entonces fue hecho visible a la imagen y semejanza de él, llamada aquí Jesucristo o Jesús, en su condición humana o en su condición como el Hijo de Dios. Entonces, cada vez que nosotros leemos Mateo 11:27, el resto de los textos,
y leemos acerca del Padre y el Hijo, ya no pensamos en dos. Ya estamos pensando en que un solo Dios fue el que llevó a cabo todo ese propósito y determinación eterna que desarrollaría su propia imagen o la imagen del Dios invisible que la Biblia llama el Hijo, el Verbo o el primogénito o el amado. Entonces regresamos a la eternidad. Allá en la eternidad había un solo Dios, único, exclusivo, no habían más dioses, no habían tres en él, no habían dos en él, porque la esencia de Dios, la naturaleza divina, es invisible, es eterna, pero es indivisible. No podemos decir que a ese Dios de la eternidad estaba formado por tres personas divinas y distintas. Eso lo enseñan, son los credos que se encontraron en los que fueron dados en los concilios ecuménicos romanos, cristianizados, entre comillas. Ese es el lenguaje de ellos. Pero en la eternidad, lo que nosotros encontramos es el gran misterio de la voluntad de Dios, como dice Efesios 1, del 9 al 11. En Efesios 1, del 9 al 11 dice, revelándonos o descubriéndonos el misterio de su voluntad, que es según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo tuvimos herencia y habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad. A eso es que me refiero. Para poder entender todos esos plurales de la Biblia, como Génesis 1:26, Génesis capítulo 11, descendamos y confundamos, Isaías 6:10, donde dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Todos esos textos que hablan de que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado, o Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los padres, por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Todos esos textos no son dualistas, no son trinitarios, y hay que destruir esa mentalidad, hay que sacarla de su mente, que cada vez que lee esos pensamientos, que es un dualismo, que cada vez que lee eso es un trinitarianismo. No, hermanos, saque ese espíritu de error de su mente, saque ese espíritu de Google y de Wikipedia de su mente, sáquela de su corazón, deje más bien el misterio de la voluntad de Dios, deje el misterio de la piedad, porque es uno solo. Cuando leemos en Efesios 1, del 9 al 11, acerca del misterio de su voluntad, ya nos manda la eternidad. Cuando leemos 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, nos manda esa Belén. Pero no son dos misterios, es uno solo, es un solo propósito, es un solo consejo de su voluntad. Que la Biblia le llama misterio, pues dejémosle que le llame misterio, porque fue el Espíritu Santo el que lo hizo. Nosotros no podemos quitar nada de las Escrituras. Es el secreto de Dios que Él hizo con Él mismo antes de todo. ¿Y quién puede decirle algo a Él? Si a Él le plació en la eternidad tener su propio consejo, no habían ángeles para hablar y ponerse de acuerdo con ellos, no habían hombres tampoco, no habían pastores, no habían oficiales, solamente Dios con Él mismo, porque Él es suficiente en Él mismo. A Él le plació un día, según el consejo de su voluntad, determinar con Él mismo todo lo relacionado con su propia imagen. Por eso Él es llamado el Padre, en primer lugar, porque Él es el Padre o Él es el origen de todas estas cosas que estamos hablando antes de la fundación del mundo. ¿A alguien no le gustó cuando yo dije es que Dios es Padre de su propia imagen? Lo que Dios es, lo que Dios no es Padre de su propio Hijo en el sentido humano. Y hay que tener mucho cuidado también,
se me había escapado eso, de que cuando hablamos de padre y de hijo en las Escrituras, en relación con el Señor Jesucristo, hermanos, tenemos que tener un especial cuidado. Quitar de nuestra mente esa relación filial que tenemos aquí en la tierra de padre e hijo. No es lo mismo hablar de padre e hijo aquí en la tierra y hablar de padre e hijo en la eternidad en relación con Dios y el Señor Jesucristo. No es lo mismo. El Señor usa en su palabra esos términos porque son los únicos que tenemos para poder entenderlo a Él. Pero no hay ninguna relación en el sentido de paternidad al estilo de papá e hijo en la tierra. El papá en la tierra, para poder ser papá, tuvo que ser esposo, y para poder ser esposo, tuvo que ser hijo primero. Y eso no puede aplicarse a Dios en la eternidad. Él es un Padre absoluto porque Él es el Padre eterno por toda la eternidad, como dice la palabra. En la tierra, para un hombre poder ser padre, primeramente tuvo que ser hijo y tuvo que encontrar una esposa para casarse legalmente, tener una relación y luego tener un hijo. Pero el hijo no es el papá y el papá no es el hijo. En la parte humana no lo es. Mi papá se llamaba Elí, yo me llamo Alfonso. Yo como Alfonso no podía decir el que me ve a mí, ve a mi papá, porque éramos diferentes en muchas maneras. Mi papá tampoco podía decir el que me honra a mí, honra a Alfonso, porque somos diferentes, dos seres individuales, cada uno con su propia conciencia, su propia mentalidad, su propio libre albedrío, de manera que no podemos colocar esa relación de padre e hijo humanos en relación con padre e hijo en la eternidad. Por eso cuando vayamos antes de la fundación del mundo y miremos esto de la determinación eterna, tenemos que pensar lo mismo. Solamente existía un solo Dios eterno. Y por causa de que Él se propuso con Él mismo un día realizar, demostrar su propia imagen. Por eso Él es llamado el Padre, antes de llamarlo Padre por ser el creador de los ángeles, o antes de llamarlo Padre por ser creador del universo, del mundo, o antes de llamarlo Padre por ser el creador de los cielos y de la tierra, del sol, la luna y las estrellas, y del hombre y la mujer. Antes de todo eso, tenemos que darle la primacía, la superioridad, la supremacía. Tenemos que darle toda la gloria, la honra y la majestad a Él como Padre por causa de su propia imagen, la imagen del Dios invisible. Y ahí es donde caben esos textos de Segunda de Samuel 7:14. Segunda de Samuel 7:14, ya todos sabemos que David estaba ya para partir de este mundo y Salomón iba a reemplazarlo. Pero el Espíritu Santo dijo, David no me va a construir un templo, lo hará su hijo. Y dice ahí en el 2 Samuel 7:14, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Esas palabras, aunque fueron dichas para Salomón, en el trasfondo pertenecen a la eternidad. Porque allá en la eternidad fue cuando Dios estableció su propia imagen y estableció esa exceptuación, estableció ese orden de exceptuación entre Él como el Espíritu y su propia imagen. Ese es el origen de la exceptuación y de la sujeción que nos dice Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 27 y 28. Para los que no lo saben,
Entonces yo lo voy a leer. Aquí lo tengo. Dice, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Note, estamos hablando de la entrega de todas las cosas, ¿verdad? Es lo mismo que decir que a él le fueron sujetas o sujetadas todas las cosas antes de la fundación del mundo. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuado aquel que le sujetó a él todas las cosas. Ese texto pertenece a la eternidad en el contexto que estamos explicando. No estamos hablando de una decisión entre dos, no. Estamos hablando de una decisión, de una declaración, de una afirmación entre Dios y el propósito de su voluntad. Fue ahí donde el Señor estableció lo que dice 2 Samuel 7:14. Yo le seré a él por padre. Él me será a mí por hijo. Ese es el origen de la razón porque el Señor estaba hablando todo el tiempo acerca del Padre, que el Padre me envió, que el Padre me amó, todo esto porque Él estaba haciendo memoria de todo lo sucedido en la eternidad antes de la fundación del mundo. Yo le seré a Él por Padre, Él me será a mí por hijo. Ahí hay una exceptuación y hay una sujeción. La exceptuación es que Dios como el Espíritu quedó exceptuado de la condición como hijo, mientras que el hijo desarrollara su condición como el hijo hasta que el último enemigo, que es la muerte, fuese destruida. Ahí quedó la exceptuación, pero no fue una exceptuación de una persona primera, de una primera persona divina y distinta de la segunda. No, en ninguna manera. La exceptuación se refiere a la condición como Dios manifestado en carne, al manifestarse en carne, iba a actuar a partir de Belén. La sujeción se efectuó ahí también, porque dice ahí la palabra de Dios, claro está, dice, todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas. En el momento en que Dios, el eterno, el Padre eterno, allá antes de la fundación del mundo, sujetó todas las cosas a su propia imagen, que más tarde fue llamada el Hijo, el Verbo, que fue llamado el amado, el primogénito. Cuando sujetó todas las cosas, también realizó la exceptuación con él como el Espíritu. Ahí es el origen de la sujeción de todas las cosas. Ahí es el origen de la entrega de todas las cosas al Hijo o al Verbo o a su propia imagen, sin pensar en dos dioses o en dos personas divinas y distintas. Es por eso que dice el Señor, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, es decir, fueron entregadas. ¿Cuándo fueron entregadas? No fue cuando estaba hablando ahí, no fue cuando nació en Belén, no fue cuando fue al Calvario, fue allá en la eternidad que le fueron entregadas todas las cosas al Hijo, pero en el contexto de la imagen del Dios invisible que el Señor tenía frente a él en su mente, en su presencia gloriosa. Porque recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1:3, hablando de la imagen del Dios invisible, usando el término hijo, mas ahora nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Por eso el Verbo era Dios. Hermanos, si usted no aprende a ir a la eternidad, como estoy explicando estas cosas, si usted no aprende a ir a la eternidad y poner en su corazón y en su mente que ahí es el principio de todo,
que ahí fue donde el Señor realizó el propósito de su voluntad, que ahí fue donde el Señor realizó todo lo referente al Hijo o al Verbo, que ahí fue donde el Señor le entregó todas las cosas, le sujetó todas las cosas a él, y el Señor quedó exceptuado de la condición como hijo por el Espíritu. Si usted no entiende eso y no quiere ponerlo en su corazón, siempre va a estar luchando, como dicen los hermanos mexicanos, batallando todo el tiempo con esos textos. Inclusive hay algunos hermanos que ya me han dicho, hermano, ¿cómo? No me gustan esos textos. ¿Y por qué no le gusta, hermano? Es que esos textos, no sé, me hacen pensar en dos o en tres. ¿Cómo así que le hacen pensar en dos o en tres? No, hermano. Si usted cree que Jesucristo es Dios, Dios manifestado en carne, entonces tiene que aceptar esos textos porque están dentro del contexto de la manifestación de Dios en carne. Fue uno solo el que se manifestó, no fue el segundo ni fue la tercera. Amén. Gloria a Dios. Fue ahí donde se realizó la entrega de todas las cosas. Fue ahí donde se realizó la sujeción de todas las cosas, como dice primera a los Corintios. Pero dice en el 28, más luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces ya nos habla del fin. También el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todas las cosas en todos. Lo que va a terminar no es el Hijo, porque muchos ya han exterminado el Hijo, lo han eliminado del programa de Dios, de la determinación de Dios. Piensan que al final, porque esos textos de 1 Corintios 15, 27 y 28 habla del principio y del fin, del origen y de la terminación. El origen está en la eternidad. El fin es cuando el último enemigo que se ha vencido, que es la muerte, entonces ahí terminará la condición como hijo. Hermano, escucha atentamente. No es que el hijo se vaya a terminar. Es decir, no es que Jesucristo se termine, se acabe. No es que Jesucristo se evapore en gases y desaparezca. No, no, no. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no puede desaparecer. Lo que va a desaparecer es la condición como hijo que el Señor determinó allá en el principio. Eso tiene un principio y tiene un fin. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no habla de hijo eterno. Si la Biblia hablara de hijo eterno, tendría que continuar la condición como hijo eternamente, pero el único que continúa es el Padre eterno, y ya todos sabemos que Jesucristo es el Padre eterno manifestado en carne. Amén, gloria a Dios. Por eso cuando sepa manejar los términos, cuando usted habla de Dios y de Jesús, está hablando de uno solo, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Cuando usted habla del Padre y del Hijo, está hablando de uno solo. ¿Por qué? Porque el Padre manifestado en carne es el Hijo. Amén, fácil. Cuando usted habla de Jesús, está hablando de Dios, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Cuando usted habla del Hijo, está hablando del Padre, porque el Hijo es el Padre manifestado en carne. Amén, fácil. Apréndase esa aritmética o esa manera de hablar escrituralmente para que no tenga problemas. Yo no tengo ningún problema. Desde hace muchos años, bien joven, que el Señor me reveló esto, estudiando las escrituras, yo me he gozado todos estos años, cerca de 40 años, enseñando estas cosas. Son muy pocos los que la cogen. Son muy pocos las que la reciben, porque después de escucharlas no lo practican. Esto lo he enseñado yo por muchos años. Lo seguimos enseñando en el Instituto Bíblico y todo el mundo se le abre el sentido y pueden ver que en realidad no hay dualidad ni hay trinidad en la palabra del Señor. Fue allá en la eternidad que le fueron entregadas todas las cosas al Hijo. Y vean, les voy a dar otro texto muy precioso que está en el Salmo 89 para que usted vea lo completo que es la palabra de Dios. En el Salmo 89,
Salmo 89, versículo 26. Vea el completo del Salmo de 2 Samuel 7:14. Leímos 2 Samuel 7:14, ¿verdad? Donde dice, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Ahí ya dijimos que ese es el origen acerca de hablar del padre y del hijo. Ese es el origen, porque Dios fue el que lo estableció, no con otros, sino con él mismo en el misterio de su voluntad. Pero ahora vea lo que dice el Salmo 89, 16. Ese es el complemento de lo que sucedió en la eternidad. Él me llamará, mi padre eres tú. Vea qué precioso. El hijo tendría que llamar a Dios, mi padre eres tú. También le llamaría mi Dios. También la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. El hijo lo llamaría él, mi padre eres tú, mi Dios. Dios lo llamaría, tú eres mi primogénito. Cuando usted va al Salmo 2:7, ahí tenemos otro texto que pertenece a la eternidad y todo el mundo lo coloca es allá en Belén. Salmo 2:7, dice la palabra de Dios, vea cómo lo dice David, yo publicaré el decreto. Ahí llama el propósito de su voluntad, lo llama el decreto divino, el decreto de Dios. Ahí llama el misterio de su voluntad o la determinación eterna, lo llama el decreto. Dice, yo lo voy a publicar, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Dónde fue ese concebimiento del hijo en Dios mismo? En la eternidad. La respuesta es en la eternidad. Porque él dice, yo te engendré hoy. Pero, ¿sabe? Todo el mundo se va con ese hoy para Belén. Y dice, no, eso pertenece a Belén, porque allá fue engendrado el Hijo por el Espíritu Santo. Pero no, antes de irse a Belén, váyase a la eternidad, porque en la eternidad es donde tenemos el origen de todo. En la eternidad es donde tenemos la causa de todo. Y ahí dice claramente, yo publicaré el decreto. En otras palabras, yo publicaré la determinación eterna que hubo en él mismo. Yo publicaré el propósito de Dios según su voluntad. Jehová me lo ha dicho por el Espíritu. Tú eres mi hijo. Yo te engendré hoy. Si hubiera sido en ese día que David escribía eso, pues el hijo no apareció ahí físicamente. El hijo apareció fue en Belén de Judá cuando el Padre Eterno se manifestó en carne. Ese hoy pertenece a los días de la eternidad de Dios antes de la fundación del mundo. Y perdone que diga entre comillas, en los días de la eternidad, porque así a veces lo dice la palabra, pero es una manera de mostrar un tiempo allá, entre comillas, en la eternidad, porque no hay tiempo, ni lugar, ni principio, ni fin. Por eso se llama eternidad. Pero fue allá cuando Dios le plació revelar o preparar con él mismo, determinar con él mismo. Fue allá donde él dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y fue donde realizó todo lo referente al hijo en cuanto a las escrituras del Antiguo Testamento, en cuanto a manifestarse en Belén, en cuanto a llevar a cabo el ministerio público, ir al Calvario, resucitar, ir al cielo y estarse allá en el trono. Todo eso lo vio Dios desde la eternidad en el principio. Ese es el principio que nosotros tenemos que darnos cuenta. Entonces dice el Salmo 89, tú me llamarás mi Dios. Dice, él me llamará, mi padre eres tú. Él me llamará mi Dios, la roca de mi salvación, y yo lo llamaré mi primogénito. Y eso fue lo que hizo el Señor a partir de Belén. Porque el Hijo era en el propósito de Dios. Muchos hermanos confunden con eso de que nosotros colocamos al Hijo es como una idea,
o colocamos a Jesucristo como un pensamiento, pero no es así. Nosotros hablamos acerca del Hijo en la eternidad y podemos trazarle entre comillas, la preexistencia del Hijo, es decir, la existencia previa del Hijo, pero en Dios mismo, no como un ser espiritual viviendo al lado del Padre, que esa no es la revelación divina, esa es la interpretación dualista o trinitaria. Pero la palabra de Dios muestra claramente que ahí se realizó todo lo referente que el Hijo iba a decir e iba a hablar a partir de Belén, cuando el Padre se manifestó en carne. Podemos hablar claramente así. Dios el Padre se manifestó en carne. Esa manifestación en carne fue llamada el Hijo. A partir de Belén es que encontramos el Hijo literalmente, el Hijo visible, el Hijo físicamente. Ahí donde lo encontramos como una persona humana o en la condición como humano para poder efectuar la redención y la reconciliación con Dios mismo. Amén. Gracias a Dios por ello, porque ahí encontramos no solamente el origen en la eternidad, pero también encontramos el origen a partir de Belén, cuando Él ya estaba presente. O cuando dice, como dice la palabra, cuando introdujo el primogénito al mundo. Y por eso es que usted ve a Jesucristo orando en su condición como el Hijo, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, o pasa de mí esta copa. Padre, tú me has amado a mí desde el principio. Todos esos textos que leímos, las obras que tú me diste que hiciese, las he cumplido. El Padre es mayor que yo. En ese sentido, es que Él es mayor, en el sentido de que Él es el Espíritu eterno, invisible e indivisible. Es mayor que la condición como el Hijo, porque esa condición como el Hijo un día se va a terminar. Pero Jesucristo es el mismo Padre eterno manifestado en carne. Usted lo puede ver en el caso cuando el Señor Jesús estaba declarando, o varias veces él lo estaba diciendo, yo y el Padre una cosa somos. Y cuando el Señor se manifestó en carne, el Señor Jesús dijo en una ocasión en Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuando Felipe le preguntó, muéstranos el Padre, nos basta, el Señor, fue una pregunta fácil. El Señor le dijo, tanto tiempo ha que estoy con vosotros, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? El problema, hermanos, de muchos hermanos y ministros, es que están confundidos con eso de la divinidad en cuanto a Dios como el Espíritu, y están confundidos en cuanto a la humanidad en relación de Dios manifestado en carne. Están tratando de mezclar la humanidad con la divinidad con la humanidad, y terminaron fue separando a Jesucristo de Dios, terminaron fue separando al Hijo del Padre. De manera que, hermanos, aquí encontramos en esta breve explicación que hemos dado, realmente encontramos todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Ahí ya encontramos todo lo relacionado a Mateo 11:27. También encontramos la segunda premisa, nadie conoció al Hijo sino el Padre. Ahí la encontramos, ahí en la eternidad. Porque fue Dios el Padre, el único, el primero en conocer quién era el Hijo en la eternidad, quién era su propia imagen. Y la Biblia dice que el Padre conoció a algunos sino el Hijo. Por supuesto, nosotros no podemos separar al Padre del Hijo porque es uno y el mismo. No diga son dos, son uno y el mismo. No estamos hablando de dos, estamos hablando de uno solo.
Jesús le dijo a Felipe y a los demás, ¿no crees que yo soy en el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Vea esas palabras, no las tome a la ligera, no las diga rápido. Y las repite otra vez en el versículo 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La pregunta es, ¿cómo está el Padre en el Hijo y cómo está el Hijo en el Padre? Esa es la pregunta. ¿Cómo está el Padre en el Hijo? Oh, pues es muy fácil para todos. Sí, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo. Pero ese texto nos manda no a la eternidad, nos manda a Belén. Perdón, nos manda al Calvario. Porque fue en el Calvario donde hubo la reconciliación y la redención con él mismo. Pero ¿cómo está el Padre en el Hijo? La respuesta es por el Espíritu de Dios. Porque fue el Espíritu de Dios el que engendró a esa criatura en el vientre de María. Y Jesucristo nunca dejó de ser Dios manifestado en carne, aún en la sepultura. No podemos separar a Dios de Jesús o a Jesús de Dios, como algunos hermanos en una forma ordinaria lo dicen. Fue que a Jesucristo se le salió Dios allá en la tumba. A él no se le sale nada, ni se le entra nada. Hermanos, no hablemos de esa manera. Esa no es terminología inspirada o bíblica, eso es pura terminología popular, carnal, secular. No, hermanos, no podemos hablar de esa manera. ¿Cómo habita el Padre en el Hijo? Por el Espíritu. ¿Y cómo habita entonces el Hijo en el Padre? Pues la respuesta es la misma, por el mismo Espíritu. Porque el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo es un solo Espíritu. Por eso dice un Señor, una fe, un bautismo, pero antes de eso dice un Espíritu. Un Dios y Padre de todos, un solo Señor. Yo les había dicho a ustedes que en años pasados escribieron un libro que si la divinidad estaba en Jesús o Jesús en la divinidad. Y entonces muchos contestaron que la divinidad estaba en Jesús y no dijeron nada más. Pero si usted habla de Dios y Jesús, es lo mismo que decir del Padre y del Hijo. Y Jesucristo no se quedó por fuera. Él dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre? Yo soy en el Padre. Ahora que estoy aquí en la condición como hijo, yo estoy a la misma vez allá arriba en el cielo y en todas partes en el Padre. Porque yo soy Dios manifestado en carne. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesucristo no quedó por fuera. Si usted dice la divinidad está en Jesús, Jesús también está en la divinidad. Lo que no estaba era su humanidad, vamos a decirlo así, de esa manera. Cuando Jesús estaba aquí en los días de su carne, él no podía decir, ahora que yo estoy aquí manifestado en carne, mi carne está allá arriba con el Padre. Él no podía decir eso. Mi humanidad está allá arriba con el Padre, en él mismo. Él no podía decir eso. La humanidad era aquí en la tierra. No hay ninguna humanidad allá arriba en el cielo. Pero Jesucristo sí podía hablar como el Hijo. Jesucristo sí podía hablar en su condición como Hijo. Él sí podía decir, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Porque está hablando es uno solo, el que está llevando a cabo dos trabajos, dos actividades. Está llevando, como dice ahí, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y el Señor en su espíritu, pues él sigue en su condición o en su función como Dios el Padre, pero como el Hijo, en su condición como el Hijo, él está desarrollando todo ese papel o todo ese propósito de Dios o determinación eterna que hizo en él mismo, lo está desarrollando aquí en la tierra hasta que termine su condición como el Hijo. Pero no son dos que están llevando a cabo en reciprocidad, que el que ve al Padre ve al Hijo, pero ¿en qué sentido? En el Espíritu. No está viendo a dos en uno, ni a uno en dos, sino a uno en absoluto. Por eso era que Pablo, y voy a terminar con esto, por eso era que Pablo decía en Romanos 9:5 y también en Colosenses 2:9,
aún estando ya Jesucristo en su condición como el Hijo sentado en el trono, Pablo declara que Él es Dios sobre todas las cosas. Él dijo, Cristo es según la carne. Y ya había ascendido el Señor, más de 30 y pico de años había ascendido el Señor al trono. Y Pablo dice que ahora en esa condición, Pablo dice, Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y cuando le escribió a la iglesia de Colosas en capítulo 2, versículo 9, dice, en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, es decir, en su cuerpo de gloria. Y ya Él estaba ascendido allá. Pablo, sin esperar que el último enemigo sea destruido, Pablo afirma la revelación que él ya tenía, que Jesucristo o el Hijo es el mismo Padre eterno manifestado en carne, es el mismo que está allá arriba en la condición como Hijo, y él dice, en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. No hay otro Dios aparte de Jesucristo o aparte del Hijo allá arriba en los cielos, porque Jesucristo o el Hijo, como dice 1 Juan 5:20, es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, hermanos, vamos a terminar ahí, pero vamos a dar una segunda parte para Mateo 13:11, porque tenemos que terminar esa parte del texto completamente. Pero como le dije al hermano Avendaño, esto ha dado lugar para que entonces iniciemos unos 4 lunes hablando de un solo Dios. Ya después de la eternidad vamos a bajar al Antiguo Testamento y vamos a mostrar muchas cosas sobre un solo Dios hasta llegar al Nuevo Testamento. Y después que terminemos esos 4 lunes, entonces vamos a tocar el tema del origen de la herejía de la Trinidad. Porque usted como oyente tiene el derecho de saber históricamente dónde fue que empezó la herejía de la Trinidad. No le llame doctrina bíblica. Esa no es una doctrina bíblica. No le llame doctrina de la Trinidad porque no lo es. Es la herejía de la Trinidad. Es una falsa ideología, es una falsa enseñanza, una falsa interpretación de las palabras de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a mostrar cuál es el origen de esa herejía, dónde comenzó, en qué tiempo comenzó, quiénes la comenzaron, con qué terminología, dónde empezó toda esa terminología del Padre y del Hijo que estaba completamente distorsionada, para que usted haga la diferencia entre las escrituras inspiradas y los credos los credos de los concilios ecuménicos romanos cristianizados. Cuando usted lea las escrituras acerca de Dios, no es el Dios de la Trinidad de ellos. Cuando usted lea las escrituras sobre el Padre, sobre el Hijo o sobre el Espíritu Santo, no es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo de la herejía trinitaria. Ese Padre, Hijo y Espíritu Santo es el trinitario. El de aquí es uno solo, porque Dios es el único y absoluto. Bueno, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias y perdonen por la extensión de la enseñanza. Señor le guarde. Dios le bendiga, pastor. ¿Y cómo decir perdone? No, al contrario, es una inmensa bendición poderle tener con nosotros, gloria al Señor, con tremenda profundidad en la palabra del Señor Jesucristo. Así que este tipo de enseñanza debemos hacerla viral, hermanos, que se convierte en un virus en nuestras redes sociales. Así que estoy de acuerdo con muchos hermanos que están escribiendo allí, gloria al Señor Jesucristo. Vamos a hacer todo lo posible para que estas enseñanzas, hermano, vayan muy, pero muy lejos. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Alfonso. De verdad que me quedo, wow. Gloria al Señor. Nosotros es bueno continuar, gloria al Señor. Pero vamos a continuar cada lunes, así que animándoles a todos, amados hermanos, a que estemos pendientes de estas enseñanzas.